Bienvenidos a este video, estudiantes miembros de la Cátedra de Estática de la Escuela de Ingeniería Electromecánica del Tecnológico de Costa Rica. En este video estudiaremos el tema de vectores fuerza, específicamente en dos dimensiones. Si recordamos, un vector, a diferencia de un escalar, es una cantidad física que requiere de una magnitud y una dirección para su descripción completa. Los vectores, como la fuerza, la aceleración y la velocidad, por ejemplo, pueden sumarse mediante la ley del paralelogramo. Como veremos durante el curso, los vectores se pueden clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, un vector fijo es aquel cuyo origen está fijado a un punto que no puede ser movido sin cambiar las condiciones del problema. Por ejemplo, la velocidad o la fuerza sobre una partícula. Un vector libre puede ser movido libremente en el espacio sin cambiar su efecto en el análisis. Por ejemplo, un par, como veremos dentro de unas semanas en el capítulo 4. Un vector deslizante puede ser aplicado en cualquier punto a lo largo de su línea de acción y el efecto será el mismo. Por ejemplo, una fuerza sobre un cuerpo rígido. Un vector deslizante cumple el principio de transmisibilidad, que establece que cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, ésta se puede sustituir por otra de la misma magnitud en una posición diferente siempre que mantenga la misma línea de acción. Es decir, la fuerza puede moverse a lo largo de su línea de acción y su efecto será el mismo. Recordemos que es posible sumar dos vectores mediante la ley del paralelogramo. Para esto, primero se deben unir ambas colas de los vectores en un punto común. Luego se deben trazar líneas paralelas en las puntas para formar un paralelogramo y definir el punto P. La suma de dos vectores genera un vector resultante, que se podría definir como R igual a A más B, dado por la diagonal del paralelogramo. Es importante diferenciar la nomenclatura de un escalar y un vector. Los vectores se suelen representar con letra negrita. Al escribir a mano es importante diferenciarlos mediante una raya o una flecha encima. Al ser la fuerza una cantidad vectorial con magnitud, dirección y sentido, se puede modelar como un segmento de recta. Además de que dos fuerzas se pueden sumar para generar una fuerza resultante, utilizando la ley del paralelogramo. Para la suma de vectores se puede seguir utilizando la regla del paralelogramo vista anteriormente, o bien la suma de sus componentes, a como se verá más adelante. Además, algo que es de suma importancia es que la suma y resta de vectores es conmutativa, por lo que no importa el orden en que se pongan los vectores, el resultado ha de ser el mismo. Algunas fórmulas adicionales para la suma de vectores son la ley de senos y la ley de cosenos, que ya conocemos de trigonometría, y están dadas por las fórmulas mostradas. Sin importar la cantidad de fuerzas que estemos sumando o restando, las mismas reglas aplican. Sin embargo, utilizar la ley del paralelogramo al sumar más de dos fuerzas complica significativamente las cosas, ya que la ley de cosenos y la ley de senos no se aplican directamente, sino que se deben ir aplicando por tramos, es decir, al sumar dos vectores a la vez, por lo que es mejor aplicar la suma vectorial de sus componentes rectangulares. Anteriormente hemos visto cómo sumar diferentes fuerzas. De la misma manera, un vector de fuerza puede generar el mismo efecto sobre una partícula que varias fuerzas que se sitúen sobre los ejes reales del objeto, por lo que cada uno de estos vectores puede ser descompuesto en sus distintas componentes elementales o rectangulares. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos las fuerzas P y Q actuando sobre la argolla en el punto A. Las componentes de Q sobre los ejes X y Y las podemos expresar como Qx igual a la magnitud de Q por el seno de 35 y Qy igual a menos Q por el coseno de 35. Con Q igual a Qx en la dirección Y más Qy en la dirección J. Las componentes de P las podemos expresar como Px igual a menos la magnitud de P
por el seno de 20 y PY igual a menos P por coseno de 20, con P igual a PX en dirección Y más PY en dirección J. En resumen, algunas relaciones que pueden ser de gran utilidad en el tema de componentes vectoriales son la tangente de zeta igual a FY entre FX para obtener el ángulo del vector de fuerza. Para obtener la magnitud del vector fuerza, podemos utilizar la fórmula F igual a raíz cuadrada de Fx a la 2 más Fy a la 2. Las componentes de F con el ángulo respecto al eje X serían Fx igual a la magnitud de F por coseno de zeta y Fy igual a F por el seno de zeta. Las componentes de F con el ángulo respecto al eje Y serían F de X igual a la magnitud de F por el seno de 90 menos zeta y Fy igual a F por el coseno de 90 menos zeta. Para un sistema de fuerzas coplanares podemos obtener las componentes de la resultante R con las fórmulas R de X es igual a sumatoria de fuerzas en X y Ry igual a sumatoria de fuerzas en Y. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos tres fuerzas actuando sobre un soporte y queremos obtener la resultante. Se deben calcular las componentes rectangulares de cada fuerza. Para la fuerza de 150 newtons, tenemos que Fx sería igual a menos 150 por coseno de 35 y Fy sería igual a 150 por el seno de 35. Para la fuerza de 120 newtons, tenemos que F de X es igual a 120 por coseno de 70 y Fy es igual a 120 por seno de 70. Finalmente, para la fuerza de 80 newtons, tenemos que Fx es igual a 80 por coseno de 40 y Fy es igual a 80 por seno de 40. De esta forma, las resultantes se limitan a la suma algebraica de sus componentes. Rx tendría un valor, luego de sumar las tres componentes, de menos 20.6 newtons y Ry sería igual a 250 newtons. En el siguiente video continuaremos con el tema de vectores fuerza en 3 dimensiones. Muchas gracias.